Profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia y pues con el equipo de Sin Censura, que es maravilloso e inigualable, Vicente. Oye, profe, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le cumplió el caprichito a López Obrador, dicen los panistas. En serio que nada más faltó la risita de Rafa para que quedara completo el episodio. La verdad, son unos descarados, profe, y yo, al menos, no sé lo que piensas tú, yo creo que la Corte escucha al pueblo. Pues, Vicente, con toda confianza, si tienen por ahí el audio de la risa de Rafa, quedaría maravilloso porque interpreta justamente el sentir de muchos millones de mexicanos. Pues la risa de Rafa, en honor a los periodistas, a los intelectuales y a políticos como la señora que acabamos de escuchar, ¿no, profe? Profe, ¿me escuchas? Creo que por ahí listo, te había perdido. Mira, Vicente, me parece que es un ejercicio sano. Me parece que lo que ocurrió en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se dio ni por presiones del presidente, ni se dio por presiones de la gente, sino que recordemos que la Corte es un poder independiente y que también delibera, y que muchos dicen que la ley no se tiene que interpretar, pero por supuesto eso es lo que se hace generalmente. Un juez, un magistrado, un ministro, es justamente la interpretación. Por eso las leyes tendrían que estar muy bien redactadas, los procesos legislativos, los procesos judiciales, en este caso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicieron la deliberación dando sus argumentos. Si hubiera sido una imposición, el resultado no hubiera sido 6-5, sino tal vez 10-1, o hubiera sido 11-0, como generalmente pasaba en otros años. Entonces, me parece, Vicente, que esto nos habla de que México poco a poco camina también a una madurez política, de que las instituciones mexicanas, a través de la separación de poderes, camina lento, pero paso a paso va consolidándose esta madurez de las instituciones. Mira, había de alguna manera subordinación de poderes con Carlos Salinas de Gortari, que era un presidente todopoderoso. Lo había con Zedillo, que era más suave en las formas que Carlos Salinas, pero era igualmente duro en el fondo. Vicente Fox, que navegaba con cara de bonachón, pero también fue un presidente que, a pesar de que en el discurso decía que la alternancia se tendría que haber traducido en la separación de poderes, pues era un presidente que también chantajeaba a los ministros de la Corte y obviamente a los presidentes de las mesas directivas en la Cámara de Diputados y Senadores. También sucedía, ni se diga con Felipe Calderón. El mismo ministro Arturo Saldívar ha dicho en cuantiosas ocasiones las presiones a las que Felipe Calderón sometía a muchos de ellos, ¿no? Y además que les echaba en cara que él los había nominado para la terna ganadora, que finalmente los colocó donde están. Entonces, me parece que, ya lo tenemos claro. La película, desde el 2018, la oposición no ha entendido que, lejos de descalificar todo lo que se propone, en lugar de complementar y de poner propuestas alternas, constructivas, pues todo lo quieren resolver a descalificaciones, ¿no? Y me refiero no solamente a políticos que están más que quemados. Tú decías que el Partido Acción Nacional iba derechito al basurero de la historia. A mí me parece que ya lo está, Vicente. Y una prueba de ello es que no pueden superar ni siquiera que instituciones serias, que instituciones maduras como la Corte tomen sus propias decisiones, que la Constitución la faculta para ello y además la obliga a ello. Y otra cosa más, querido Vicente, imagínate que ahora en la república de Twitter, en la república de Facebook, de Instagram, los supuestos académicos, los supuestos analistas, los supuestos consejeros, resulta que son jurídicamente más agudos y más filosos y tienen más conocimiento que los mismos ministros. Entonces, nada más para ponerlo en perspectiva, pues, aquí es donde yo digo que cabría la risa de Rafa Herrera, Vicente. Pues sí, mi querido profe. Oye,
en donde hubo muchas risas y obviamente sarcásticas, fue durante el debate, si se le puede llamar así, entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que resultó ser un acto muy mediocre, peligroso para la democracia, y por ahí, pues hasta la posibilidad de que haya conflicto postelectoral, porque Donald Trump, quien por cierto acaba de anunciar que está contagiado con el coronavirus junto a su esposa, no estaría muy dispuesto a aceptar los resultados electorales que ya adelanta serán fraudulentos. Sin duda, querido Vicente, en el tema del debate, bueno, finalmente son los representantes, no a los que el pueblo se merece, sino a los que el pueblo se parece. Y parece que hoy en día el pueblo de Estados Unidos se ve muy bien representado en un personaje como Joe Biden, que teniendo la capacidad y la oportunidad para haber puesto en evidencia a Trump como alguien que no respeta los tiempos, que no respeta la crítica, que no respeta la libertad de expresión, que es capaz de decir un día una cosa y al día siguiente decir exactamente lo contrario, pues le falta punch, le falta fuerza, sigue comportándose como el político que ha sido desde que tenía 29 años de edad hasta sus 78 años de edad. Me quiero referir a este modelo caduco del político que a su vez es políticamente correcto, pero que se preocupa más por la forma que por el fondo. Y esto le ha permitido a Trump dar el mensaje de que él, por el contrario, es el candidato y el presidente que se quiere reelegir porque no es políticamente correcto y porque dice las cosas como son y no como deberían. Este añejo debate que hay en las relaciones internacionales entre los realistas y los idealistas, ¿no? Poniendo un poco a Biden como idealista y a Trump como realista. Y por otro lado, Trump, pues descalificando la oposición con insultos, interrumpiéndole, diciendo cosas sin sustancia. Y bueno, esto del COVID-19 y de ahí la relevancia de retraer a colación nuevamente el tema del debate, Vicente, que aunque ya sucedió hace algunos días, pues resulta que parece ser que Hicks, la asesora más cercana o una de las personas más cercanas al presidente Donald Trump, quien tentativamente lo habría contagiado, de acuerdo a lo que se dice en la información oficial, pues resulta que Trump ya en apariencia habría estado contagiado de COVID-19 y Melania Trump justamente un día o 2 días antes del debate. Y esto lo hace relevante porque pues ya sabemos que cuando las cosas se complican con el COVID-19, pasan 2 semanas o 3 semanas en donde el personaje puede presentar síntomas, puede tener afecciones en sus pulmones, en sus vías respiratorias, y bueno, todo lo que ya se le conoce, sobre todo cuando la gente es mayor de 65 años y tiene sobrepeso y tiene hipertensión y no duerme bien y está sometido a presiones. Es decir, estos factores que terminan interviniendo en la degradación de la salud. Entonces, esto sí pone en un gran dilema la campaña de Donald Trump, porque, bueno, si resulta ser asintomático, si se recupera pronto, estará en condiciones de competir para el día 3 de noviembre en la elección presidencial, porque recordemos que, bueno, el primer martes de noviembre de cada 4 años es el día de la elección, pero luego recordemos que viene todo este problema de que entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, el 14 de diciembre para ser preciso, es cuando los gobernadores certifican los resultados electorales y que el 8 de diciembre van a estar los estados tomando las decisiones finales en cualquier controversia existente de nombramiento de sus electores menos de 6 días antes de que se reúnan los electores. Y Vicente, ¿por qué menciona esto? Porque los electores se reúnen el 14 de diciembre y es justamente el periodo más o menos en el que nos encontraríamos con una certeza de si el presidente Trump está en condiciones de competir o no por razones de salud. Si resulta ser asintomático, si resulta no verse tan afectado como también puede suceder, estará perdiendo por lo menos 15 días de punch, de cierre que necesita todo candidato a la presidencia que se quiere reelegir. Sin embargo, habrá que decirle a la gente, Vicente, que en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, hubo 19 presidentes que se quisieron reelegir. De esos 19 presidentes, solamente 4 presidentes no lo lograron. Uno de ellos fue Gerald Ford, otro de ellos fue Herbert Hoover, otro de ellos fue también Bush padre,
que pues ya no la hizo, y bueno, Jimmy Carter, de quienes hemos estado hablando últimamente, que los números que Trump tiene ahora en la preferencia electoral, en la tendencia o la intención de voto, pues son los que se parecen más a los que refleja Trump. Entonces, si adicional, Vicente, a esto, hablamos de que probablemente no pudiera estar en uno de los siguientes debates en persona, Trump, se le estaría yendo, digamos, si en el plano de la salud no le pasa nada, no se ve afectado, pero por protocolo tiene que estar en cuarentena, estaría perdiendo tiempo valioso y tiempo maravilloso para llegar fuerte al 3 de noviembre. Digamos que a Joe Biden, con esta falta de energía que se le percibe, pues se le ha venido un escenario maravilloso, porque primero el COVID anuló los logros que tenía Donald Trump hasta este tercer año y medio de gobierno. Segundo, también anuló el ímpetu que tiene Trump en la plaza pública, y que ahora obviamente el tiempo le da la razón a quien criticaba sus eventos masivos porque eran fuente de contagio casi seguro, y que el presidente decía, bueno, usen mascarilla, bueno, no pasa nada, entra menos gente de la que debiera entrar, pero pues ahora vemos que ni el mismo presidente de Estados Unidos es infalible. Y en tercer lugar, querido Vicente, digo que se le presenta un escenario ideal a Joe Biden, porque hoy ya puso un tweet muy temprano para decirle a la gente, ayer yo estuve monitoreando la cuenta de Twitter de Joe Biden y también de los jefes de su campaña, y estuvieron muy callados, muy silenciosos. Por ahí de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya no habían tuiteado nada, y hasta ahora la cuenta oficial del candidato Biden le dice a la gente, les agradecemos su preocupación, mi esposa y yo hemos resultado negativos, porque bueno, aunque él se ha utilizado mascarilla y ha sido muy prudente en cuanto a los eventos con poca gente o sin gente, más bien con teleprompter y aislado en alguna habitación, para el debate se quitó la mascarilla. Y entonces había posibilidades de que por los gritos que había, por la distancia, etcétera, por el aire acondicionado, por el lugar no tan grande, etcétera, pudieran haberse contagiado por el contacto que habrán tenido los equipos de ambos candidatos. Pero hoy Biden lanza un mensaje también muy interesante que lo pueden capitalizar, sobre todo en esta última parte de la contienda, Vicente querido, y es que la mascarilla sí hace la diferencia en el contagio del COVID, y Trump lo había estado ignorando y ahora lo sufre en su propia consecuencia. Y algo de lo que podrían decir, que ya lo están apuntando por allá, es que utilizar mascarilla y no tener un posicionamiento político cuando se requiere un posicionamiento responsable y científico es lo que hizo la diferencia entre Biden y Donald Trump. Entonces, se le complican las cosas a Trump, Vicente, pero lo que también es cierto que se está pues observando es que si Trump logra salir avante del COVID-19 y en 15 días lo tenemos diciendo, derroté al COVID-19, siempre tuve la razón, pudiera ponerse muy interesante el último cierre. Ahora, si me permites nada más hipotetizar un escenario posible, puesto que dice la ley de Murphy que si algo puede salir mal, seguramente va a salir mal. Hay que decir que ningún candidato en el último medio siglo se ha enfrentado a una enfermedad tan potencialmente mortal como el COVID-19, tan cerca de las elecciones. Trump tiene 74 años de edad recién cumplidos, está gordo, tiene sobrepeso, no duerme bien, sus hábitos de alimentación tampoco se conoce que sean los mejores, y a diferencia de otros presidentes de Estados Unidos que eran joviales, delgados, que pues hacían ejercicio, etcétera, esto es el caso de Obama, el caso del mismo Bush, y hacia abajo, hacia atrás, Donald Trump es particularmente diferente. Entonces esto pues sí generan ciertas dudas sobre cómo va a sufrir o cómo va a enfrentar el COVID-19 en su propia persona. En este contexto, pues recordarle a la gente que recientemente Hillary Clinton, cuando fue candidata, enfrentó neumonía, pero salió adelante rápidamente y retomó la campaña. También recordarle a la gente que, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt en el año 44 ya estaba muy enfermo para competir, y entonces rápido se pudo ver quién le pudiera haber sustituido con su enfermedad, y que en el año 1872 Horace Greeley también murió, pero después de haber ganado el voto popular, pero antes de la elección del colegio electoral. En esta ocasión, ya lo decía yo al inicio de la entrevista, el voto popular será el 3 de noviembre, pero recordemos que en el sistema estadounidense, con excepción de Nebraska y de Maine, está el sistema de que por estado, the winner takes all, que significa el ganador lo toma todo. ¿Y esto qué significa? Que en realidad la gente vota por los electores en cada uno de sus estados, y los electores después tienen que ir el 14 de diciembre
a votar por el candidato que sus estados le hubieran indicado. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasaría si el candidato presidencial muere, querido Vicente? ¿Ya te lo preguntaste? No lo había preguntado, profe. Bueno, mira, querido Vicente, si el candidato presidencial muere entre el 3 de noviembre y el 14 de diciembre, los comités de cada partido eligen a un nuevo candidato. Se esperaría que los electores que representan a cada partido votaran por el nuevo candidato, aunque no estén obligados legalmente a hacerlo. Sin embargo, por la tradición, pudieran hacerlo y para no complejizar más el asunto, Vicente. Entonces, nadie le desea nada malo al presidente, al contrario, el panorama ideal es que lleguen fuertes y lleguen saludables a la elección. Sin embargo, pues nadie está exento de cuestiones fortuitas como el agravamiento que pudiera tener con el COVID-19. Y entonces, bueno, repensando que el conteo oficial, Vicente, sería por el 6 de enero en sesión conjunta en el Congreso y que generalmente es la Cámara de Representantes cuando no se logra, por ejemplo, 270 votos, que es el número mágico. Ninguno de los candidatos, por ejemplo, la Cámara de Representantes es la que elige al presidente y la Cámara de Senadores es la que elige a los vicepresidentes. Bueno, en este contexto raro, en este contexto difícil, si el presidente electo se muere entre el 15 de diciembre después de que los electores hayan votado, pero antes del 6 de enero, las cosas se complicarían porque el Congreso tendría que decidir si cuentan los votos del candidato fallecido o no, y si lo hiciera, entonces el vicepresidente electo se convertiría en presidente. En este caso, bueno, Mike Pence, en el caso de los republicanos, o Kamala Harris, en el caso de los demócratas, si ese fuera el caso. Ahora, si decide no hacerlo, el Congreso, la enmienda número 12 de la Constitución de Estados Unidos establece que la Cámara de Representantes debe elegir el presidente de los tres de los candidatos con la mayor cantidad de votos, y en una carrera de dos candidatos como es la de Trump versus Biden, se convertiría en presidente el candidato que quedara vivo. En este caso, pues estaríamos pensando en el que no tiene COVID, Joe Biden. Si el presidente electo muriera después de que el Congreso haya contado los votos el 6 de enero, las reglas de sucesión se aplicarían casi de inmediato, y esto significaría que, por otro lado, también el vicepresidente electo pudiera convertirse en presidente. Entonces, la cosa se pone muy complicada, Vicente, se pone color de hormiga, porque decimos son casos fortuitos y no siempre, aunque las leyes cierran casi todos los espacios a las casualidades, pues siempre hay un margen de maniobra siempre hay un margen de error, para la confusión y para las demandas judiciales y para que esto sí se termine de enrarecer todavía más. Así que, como te das cuenta, querido amigo, el 2020, cuando le dijeron sorpréndeme 2020, pues no deja de dar sorpresas y no deja de pintar un escenario surrealista. Claro. Pues, profe, ¿qué te parece si los otros temas que tenemos pendientes los dejamos para que los abordes en tu canal de YouTube, que esperemos que siga creciendo, profe? Perfecto, querido Vicente. Hay que invitar a la gente para que se suscriba a tu canal, para que te apoye, para que siga creciendo, profe. Muchas gracias, querido Vicente. Pues invitamos a toda la gente que se suscriban al canal de tu profe DRI, y ahí los esperamos con sesiones de relaciones internacionales gratuitas. Muchas gracias. Un abrazote, profe. Es el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, a quien le agradecemos, como todos los viernes, que nos acompañe con sus análisis.